hablar un poco de, para hablar de cáncer gástrico tenemos que conocer varias cosas, entre ellos la anatomía, la histología, ¿no? La histopatología. Pero es muy importante esta imagen en la cual ustedes tienen que recordar las capas, ¿sí? De la pared gástrica. Acá vemos a grandes rasgos, ¿sí? La primera capa, que es la mucosa, la capa más interna, que es el epitelio. Seguimos con una segunda capa, que es esta de acá, que es la muscular de la mucosa, y por abajo de la muscular de la mucosa está la submucosa. Y es muy importante esta capa de la submucosa porque ahí, como ustedes ven todos los elementos vasculares, ¿sí? Todos los elementos vasculares. Por lo tanto, allá de acá podemos sacar una interpretación en cual cualquier lesión que esté ya invadiendo la muscular de la mucosa o la submucosa, ¿sí? Probablemente la enfermedad se esté diseminando por vía linfática o hemática. ¿Sí? Tenemos otra capa un poco más profunda, que es la capa muscular, y por último la capa serosa. Es muy importante que reconozcan estas capas de la pared gástrica. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la introducción, las definiciones, la clasificación, ahí lo que más frecuentemente se utiliza. Es muy importante el tema de la clínica, cómo se presentan los pacientes, y eso voy a hacer mucho énfasis en eso, y cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las herramientas hoy en día que se tiene para el tratamiento. ¿Sí? El cáncer gástrico ha sido, bueno, en los últimos años una de las principales causas de mortalidad y lo sigue siendo, ¿no? A pesar de que ha habido una disminución en los países occidentales, ¿no? Pero la tasa de muertes por cáncer sigue siendo alta y el diagnóstico en la mayoría de los casos sigue siendo de cáncer gástrico avanzado y no del temprano. El cáncer gástrico es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, superado por el cáncer de pulmón. Bueno, posee una alta mortalidad y una variación geográfica. Sabemos que acá en Latinoamérica, los países donde hay más incidencia es, bueno, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú también. ¿Sí? Acá en nuestra provincia la incidencia es bastante elevada realmente, porque 45, casi el 50% de nuestros pacientes que padecen de cáncer gástrico tienen algún familiar o han nacido en el país vecino. Por lo tanto, hay una epidemiología positiva y en eso nosotros ponemos mucho énfasis cuando vemos por primera vez al paciente. Los factores de riesgo que hay que considerar. Acá se lleva por delante la vedette, que es la infección gástrica por Helicobacter pylori. Hoy en día sabemos que es muy frecuente realmente en la población general, ¿sí? Y uno que hace, yo también hago endoscopía, por lo tanto, todos los pacientes que tienen algún tipo de gastropatía, ya sea eritematosa, gastropatía erosiva, o cualquier lesión que se encuentre, se toma biopsia y la mayoría viene en positivo para el Helicobacter pylori. Y este es uno de los factores de riesgo que tiene el paciente. Por lo tanto, hoy en día se tiene que hacer el tratamiento de erradicación de la bacteria. ¿Sí? Porque este es el responsable de una gastritis crónica, de una gastritis que puede evolucionar a metaplasia, displasia y termina en cáncer gástrico. Otros factores que hay que tener en cuenta, la edad avanzada, pero sabemos que se da más en el sexo masculino, ¿sí? La alimentación que es pobre en fruta y verduras es uno de los factores a tener en cuenta. La alimentación con alto contenido de sal, alimentos ahumados, conservados, también aumenta el riesgo. La gastritis crónica, como habíamos comentado, la metaplasia intestinal. Ustedes cuando vean metaplasia o lean metaplasia, hay dos tipos de metaplasia, la intestinal completa e incompleta. La incompleta es la que más se relaciona con el cáncer gástrico y es el que tiene que tener el seguimiento más continuo cuando uno hace un seguimiento a largo plazo de las metaplasias. La anemia perniciosa, pólipos adenomatosos gástricos, antecedentes familiares de cáncer. Hay un tipo de cáncer que es el cáncer difuso,
que tiene que ver mucho con la genética o con la transmisión. Hay ahí un gen, la mutación de un gen, que es un gen supresor, ¿sí? Que es el CDH1, que está muy relacionado con el cáncer gástrico difuso, o sea, es un cáncer hereditario. Si uno llegara a detectar ese tipo, ¿sí? Inclusive hay que hacer una cirugía profiláctica, o sea, una gastrectomía, ¿sí? Profiláctica. Acá en la zona hemos tenido, después de tantos años, algunas familias de cáncer, familiares completos, ¿no? En los cuales muchos se han sometido a una gastrectomía por lo que acabo de decir. Bueno, el tabaquismo también es un factor a tener en cuenta, enfermedad de Menetrier, que es una gastritis hipertrófica, las infecciones del virus por Epstein-Barr y algunos síndromes familiares, como esta poliposis adenomatosa familiar, el síndrome Peutz-Jeghers, ¿sí? También el síndrome de Lynch, que son los relacionados, ¿sí? Con el cáncer gástrico. En el año 65 se hizo esta clasificación que es dos tipos que todavía sigue teniendo vigencia y lo cual todavía no ha sido superada por otra clasificación. Además es muy fácil de recordar. Tenemos un tipo difuso y un tipo intestinal. Vamos primero al difuso, ¿sí? El difuso es que es el más indiferenciado. Es el que debuta en edades más tempranas, ¿sí? Y está asociado, por lo tanto, a un peor pronóstico. O sea, si el cáncer se manifiesta en gente joven, evidentemente es mucho más agresivo, ¿sí? No hay una escala, un desarrollo escalonado, como ocurre en el intestinal, y afecta sobre todo al sector más proximal del estómago, ¿sí? A la región del tercio superior del estómago. Y este es el cáncer que está relacionado con este gen que es el CDH1. El tipo intestinal, ¿sí? Donde acá las células adoptan forma de glándulas gástricas y con estrecha asociación con factores de riesgo, ¿no? Que acabamos de nombrar. Tiene un desarrollo escalonado, desde un epitelio normal pasa por un adenoma y termina el cáncer. El desencadenante inicial es la inflamación crónica, y esto está asociado a lo que habíamos comentado con el Helicobacter pylori. ¿Sí? Hay una de las cepas del Helicobacter, que es el CAG-A, que es el que está más relacionado con el cáncer gástrico. Afecta más al antro y tiene mejor pronóstico que el cáncer difuso. Entonces, esta es la secuencia, ¿sí? De una mucosa normal, pasa por una inflamación crónica, una gastritis atrófica, metaplasia, ¿sí? Sobre todo la metaplasia intestinal incompleta, la que hay que tener en cuenta, displasia y termina en cáncer gástrico. No hay una presentación típica del cáncer gástrico, ¿sí? En general, hay síntomas que son leves, síntomas que uno no le da importancia, hay una leve dispepsia, que te cae un poco mal la comida, y uno se empieza a medicar, etcétera, etcétera. Hay un poco de reflujo. Y en los pacientes en general se empiezan a medicar o va a su médico de cabecera, lo termina medicando, ¿sí? Y por ahí no tiene... o no recurre a ese interrogatorio más minucioso con la finalidad de pesquisar, ¿sí? En forma más temprana esta lesión gástrica. El cáncer gástrico temprano, o sea, el incipiente, es aquella lesión que compromete mucosa y submucosa. Y como verán, es asintomático en el 80% de los casos. Y en el 20% aparecen síntomas, pero son inespecíficos, ¿sí? Un síndrome ulceroso, hay náuseas, anorexia, saciedad precoz, ¿sí? ¿Quién no ha tenido uno de estos síntomas? Y uno no le da importancia, pero puede ser la manifestación de un cáncer gástrico. Pero puede haber una presentación mucho más florida ya cuando la lesión está mucho más avanzada, una pérdida ya de peso, pero que no se justifica porque el paciente ha perdido peso realmente, por eso hay que darle mucha importancia. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación buena de plenitud precoz, cansancio. O sea, hay todo un cuadro, un síndrome, lo que se llama síndrome de repercusión general. Hay astenia, dinamia, hay anemia, etc. Bueno, hay pérdida sanguínea, esa aparición de melena o hematemesis.
La cosa es que hay una presentación ya un poco más fluida, o sea, que es más fácil acá de sospechar. El paciente que tenga todos estos síntomas, no cabe ninguna duda que el paciente va directamente, o el médico, por ahí les toca a ustedes, lo tiene que mandar a hacer un estudio que es un estudio endoscópico, ¿no? Tienen que tener en cuenta que hay varias formas de presentarse la hemorragia digestiva y el cáncer gástrico se puede presentar, como habíamos comentado, como una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es toda la pérdida de sangre que se origina en el tracto digestivo superior, entre la región faringoesofágica y el ángulo de Treitz. Es la definición de hemorragia digestiva alta. Y estas son las maneras de manifestarse, como hematemesis, o sea que expulsión de sangre con el vómito, generalmente color rojo brillante, que se presenta inmediatamente después del sangrado. Pero puede haber también vómitos en pozo de café o borra de café, lo que se llama. Son vómitos de sangre negra. Ya es una sangre que está alterada por la secreción ácida, ¿sí? Que puede estar mezclada con restos de alimentos y con restos biliosos. También se puede manifestar como melena. Sabes que la melena es una manifestación de una hemorragia digestiva alta, o sea, con deposiciones de esas negras, pastosas, brillantes. Realmente uno hace el diagnóstico a una cuadra de una melena. Hay otras causas de hemorragia digestiva que no son de origen varicial y que hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Sí? Bueno, la úlcera péptica, que hoy en día ya es poco frecuente, la gastropatía por antiinflamatorios, por AINES. Otras causas como esofagitis, úlcera de estrés, esta lesión de la foie, que es una anomalía, una arteria que anormalmente está dilatada, ¿sí? Y que uno ve que es un sangrado arterial, ¿sí? Hay como un depolimiento de la mucosa y ahí está la arteria, ¿sí? Esta es causa de sangrado profuso. Erosiones gástricas, ectasias vasculares. Hay una ectasia que se localiza más a nivel del antro. Bueno, trauma mucoso por un cuerpo extraño, ¿sí? Tumores ulcerados, el síndrome Mallory-Weiss, que es el cigarro localizado a nivel de la unión esofagogástrica. ¿Sí? Esto por los esfuerzos bruscos que uno hace cuando uno tiene sobre todo arcadas y que lleva un desgarro mucoso y eso lleva a un sangrado y por ende el paciente tiene que ser sometido a una endoscopia digestiva alta. El diagnóstico de un cáncer gástrico se diagnostica con la clínica y con la videoendoscopía con toma de biopsia. Por lo tanto, la sumatoria de la clínica más la endoscopía es igual a diagnóstico de cáncer gástrico. O sea que es muy importante que tengan en cuenta que todos los síntomas que habíamos comentado y es muy importante que tengan en cuenta la epidemiología del paciente, ¿sí? En los antecedentes del paciente, ¿sí? Y el examen físico. Ahora vamos a hablar un poquito más de la clínica, pero ya con un pensamiento más estadificador. O sea, cuando uno hace una endoscopia digestiva alta, es muy importante, ¿sí?, evaluar todas las áreas de la mucosa gástrica. Como veremos acá, cuando uno ingresa con el endoscopio, el endoscopio tiene una camarita acá en la punta del endoscopio, y esta es cómo hace la visualización en forma de cono, ¿sí? Por lo tanto, hay áreas acá que son áreas en las cuales uno no ve cuando ingresa. Por lo tanto, uno tiene que buscar maniobras para evaluar toda la mucosa del estómago. Entonces acá ve con esta primera entrada, la cavidad gástrica, ve parte de la curvatura menor, parte de la curvatura mayor, ¿sí? De ahí tiene que seguir avanzando acá en la segunda imagen, donde vemos, ahí ya uno hace cierta flexión para mirar lo que es la curvatura menor, que es la incisura. Acá en el área, en esta incisura, acá la incisura tiene dos vertientes, una vertiente superior, una vertiente inferior, y es donde uno tiene que buscar bastante minuciosamente, porque acá es donde se localizan, ¿sí?, con más frecuencia las lesiones gástricas. Después, bueno, uno siempre tiene que evaluar la región pilórica y atravesar una buena endoscopía o una endoscopía digestiva alta completa. Tiene que pasar el píloro y tiene que llegar hasta la segunda porción del duodeno.
Bueno, entonces ya con esta maniobra evaluamos toda la curvatura menor, hasta el cardias inclusive, pero tenemos que completar, por lo cual uno hace una rotación de 180 grados y evalúa todo lo que es la curvatura, el fondo del estómago, que en estas áreas donde se localizan las lesiones subcardiales o el cáncer subcardial, que esto ya entra de otra clasificación, ¿no? De los tumores de la unión esofagogástrica, que es la clasificación de Sieber, ¿sí? Que es los tumores o las neoplasias de esta zona, de esta área del esófago, del cardias y de toda la región subcardial. Sieber tipo 1, tipo 2, tipo 3, de arriba hacia abajo, 1, 2, 3. Es una clasificación que ustedes van a ver que son las neoplasias de la unión esofagogástrica. Acá algunos ejemplos de algunas imágenes, algunas endoscopías de cómo se manifiestan muchas lesiones gástricas. ¿Ven? Esta es una lesión que para que no se olvide, esta es una lesión de la Juan, ¿sí? Como ven, casi una mucosa normal, pero ahí hay un vaso anómalo, es una arteria, como ese sangrado en Shed, ¿sí? Y ahí uno termina colocando un clips para poder parar el sangrado. Otro tipo de lesiones, ¿ven? Lesiones en APA, pero acá ya veo una úlcera, como veo una retracción de la mucosa, ¿sí? Mira cómo está retraído la mucosa, o sea que esto, si bien hay que cohibir la hemorragia acá, probablemente en ese momento yo no le haga la endoscopía por el sangrado, pero después hay que repetir la endoscopía porque hay que tomar biopsia acá para ver realmente o descartar realmente de qué se trata. ¿Sí? Acá tengo más lesiones. Acá esta es una visión, por ejemplo, cómo uno está viendo, es como si uno estuviera viendo el techo. ¿Sí? Acá está el endoscopio y esta es la región subcardial que uno tiene que evaluar muy bien. ¿Está? O sea que una buena evaluación endoscópica tiene que evaluar toda esta área. Acá ve otra hemorragia, otra lesión, otra úlcera, un vaso, donde uno hace un tratamiento, ¿sí? Con un clip, ¿sí? Muchas más lesiones acá también, ¿ves? La región subcardial. Y acá en esta foto del medio, acá yo estoy viendo un coágulo de sangre, ¿sí? Este paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, este coágulo es de un desgarro mucoso, ¿sí? Cuando yo estoy entrando, veo este desgarro acá, ¿ves? Este coágulo, y desde abajo miro de esta manera. Más lesiones, ¿sí? Acá veo otro tipo, como verán, diferentes tipos de lesiones que uno tiene que ir identificando. Por supuesto, esta es la experiencia que uno ya, con el ojo habituado, uno dice, no, esto es una neoplasia, seguro que es una neoplasia, por lo tanto, uno toma biopsias. Cuando uno toma una biopsia endoscópica, no va a tomar del centro la lesión, generalmente uno toma de la periferia, acá en esta úlcera, por ejemplo, yo no voy a tomar de acá del medio, donde hay necrosis, donde hay mucha fibrina, uno va a tomar del borde de la lesión, porque ahí es donde vas a encontrar células neoplásicas. Acá hay otro caso ya donde, si ustedes se dan cuenta, acá no expande ya el estómago, por lo tanto, hay toda una mucosa, todos esos pliegues muy engrosados, por tanto, acá puede estar hablando ya de una linitis, ¿sí? O sea, un estadio bastante avanzado de los tumores gástricos. Acá tengo más lesiones, ¿sí? O sea que se presenta de muchas maneras. Acá hay una gran úlcera, como verán, ¿ven? Esta es una gran úlcera y acá ya tiene fibrina. O sea, si yo tomo una muestra acá al medio, seguro que no va a dar nada, ¿sí? Pero la muestra se toma de acá, de la periferia. Hay muchas más lesiones, ¿ven? Diferentes maneras de presentarse. Ahí veo más lesiones, ¿sí? Mira, estas son lesiones realmente atípicas, o sea que tengo que pensar que es una neoplasia, ¿ven? Este de acá es aquí, acá abajo, verán, acá abajo se va el píloro, pero acá estoy mirando desde abajo. Esta es la incisura angularis y esta es la vertiente superior de la incisura y es ahí donde estoy viendo toda una gran lesión que se extiende inclusive casi hasta la región subcardial. Todo este cráter, esta es una neoplasia, ¿sí? Pero la biopsia siempre hay que tomar de estos bordes. Esta es una linitis plástica, ¿sí? Una mucosa bien engrosada, pliegues engrosados, que no se distiende, o sea, ya perdió esa distensibilidad. Acá hay otra lesión. Todos son de
de neoplasia gástrica. La clasificación macroscópica, o sea, cuando uno hace la endoscopía y ve diferentes tipos de lesiones, esto es una clasificación, que es una clasificación macroscópica, ¿sí? O sea, una clasificación endoscópica, ¿cómo uno lo ve? Estamos hablando de cáncer gástrico temprano, ¿sí? Acá con el tipo 1, vemos acá cómo protruye, un pólipo, ¿sí? El tipo 2 tiene tres variedades, como verán, 2A, que es superficial, pero algo elevado, o sea, superficial elevado, el 2B es superficial plano, y el 2C ya es un poquito excavado, superficial depresivo, o sea, tiene una leve ulceración. Y el tipo 3, propiamente dicho, es totalmente excavado. Esto es cáncer gástrico temprano, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 2 con sus dos variedades, tipo A, elevado, B, plano, C, deprimido. Cuando hablamos de cáncer gástrico avanzado, acá hay toda una clasificación que seguro lo han leído, que es la clasificación de Borman. ¿Sí? Acá tenemos también un tipo 1 que es el tipo elevado, ¿sí? Es una masa. El tipo 2 que es ulcerado, ¿sí? El tipo 3 es como elevado deprimido, que es úlcero infiltrante, ¿sí? Elevado y deprimido. Y el tipo 4, que es el difuso sin infiltrantes, es prácticamente, como hemos visto, hay dos casos en los cuales toda la mucosa, ¿sí? Está infiltrada, es una limnitis. ¿Estamos? Acá quiero detenerme un segundo, porque esto es muy importante para cualquier médico, ¿sí? Sea especialista o no, pero sobre todo para los médicos que por ahí mucho van al interior, ¿sí? Y creo que esto es fundamental. El examen físico o la semiología de los pacientes. O sea, si yo tengo un paciente con epidemiología positiva y que está con dolor abdominal, pérdida de peso, o sea, tiene todo el cuadro clínico que ustedes ya están sospechando, más yo le sumo que nació en Chile o tiene familia en Chile, ya lo voy sumando cosas. Por supuesto, voy y reviso al paciente y encuentro un ganglio supraclavicular izquierdo, ¿sí? Puede ser derecho también, pero con más frecuencia el izquierdo, que es el ganglio de Virchow, ¿sí? Reviso el abdomen y encuentro que tiene una masa palpable, lo percuto, tiene ascitis, lo reviso la región umbilical, tiene un nódulo, le hago un tacto rectal, hay un signo de lo que se llama signo del empedrado, o sea, toda una dureza, una dureza a nivel del fondo del saco de Douglas. O sea, este paciente, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Tiene hecho el diagnóstico y la estadificación de su cáncer, ¿sí? Este paciente ya no es ni necesario que lo vea el especialista, nada por el estilo, sino le hacen hacer una biopsia de este ganglio, ¿sí? Y seguro que le va a dar positivo y se acabó el problema y ahí el paciente directamente irá al oncólogo, a cuidado paliativo, etc. ¿Sí? O sea que esto es muy importante, la estadificación clínica, que por ahí no se da mucha importancia actualmente, pero porque mucho se diría por las imágenes. Pero seguimos viendo pacientes todavía con esto. O sea que hay que darle mucha importancia. Las imágenes, bueno, hoy en día, todos ya conocen, tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, es para estadificar. Uno cuando va a estadificar un cáncer gástrico, ¿sí? Tiene que pedir de las tres regiones, de tórax, abdomen y pelvis. Después, hoy en día se cuenta ya en la zona con un equipamiento que es muy importante y que realmente está cambiando la manera de cómo encarar el tipo de tratamiento de tu paciente, que es la endosonografía o la endoscopía, que te va a evaluar, ¿sí? El T, o sea, todas las capas de la pared, ¿sí? Del estómago, ¿sí? Y también las adenopatías, alrededor del estómago, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo si uno va a hacer algún tipo de tratamiento endoscópico, ¿sí? No puede hacer un tratamiento endoscópico si no tiene una endosonografía previamente, porque es lo que nos va a decir en qué o hasta qué capa compromete, ¿sí? De la pared. Bueno, el PET también es un elemento más que hay que tener en cuenta.
Esto es lo que yo le decía, la evaluación econdoscópica. ¿Sí? Ustedes ven acá en esta primera imagen cómo se ve muy bien. Este es el fondo del estómago, por ejemplo. Acá tiene líquido, todo esto negro, el líquido. Acá tenemos pegado, que es el vaso, ¿sí? Y esta es la curvatura mayor del estómago. Y ven acá todas estas, logran distinguir estas líneas, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, acá, por ejemplo, esto, por eso le decía que es muy importante, y ha cambiado un poco el algoritmo de terapéutica con la econoscopía, porque acá yo estoy viendo las capas, esta, por ejemplo, más clara, que es hiperecogénica, es la mucosa. Yo veo atrás de esa otra línea que es hipoecogénica, o sea, oscura, que es la muscular de la mucosa. Veo otra capa hiperecogénica más gruesa. Acá esta capa donde están los vasos, o sea que es la submucosa, y veo otra más oscura, que es la muscular de la mucosa, que es la muscular propia. O sea, se distingue muy bien las capas realmente, ¿sí? Acá también otra imagen, donde acá ya veo una lesión, por ejemplo acá, ¿sí? En esta tercera imagen se ve mejor, ¿ve? Cómo se ven las lesiones, ¿sí? Realmente tiene una nitidez, una definición muy importante. Y entonces de esto nos permite, con esto nos permite evaluar realmente si el paciente por ahí tiene o no indicación de un tratamiento mini-invasivo, un tratamiento endoscópico, ¿sí? Y no hacerse una cirugía más radical, sino una cirugía localizada. Como para que sepan que el cáncer gástrico temprano es un cáncer que compromete mucosa y submucosa, habíamos dicho, ¿sí? O sea, cáncer gástrico temprano es el cáncer que compromete mucosa y submucosa, ¿sí? Independientemente del compromiso ganglionar, ¿sí? Esto sería todo lo que es verde, o sea, es un T1, ¿sí? Pero también puede tener ganglios, o sea, es un N1 o N1, N2. Esto es cáncer gástrico temprano. Pregunta de examen. Técnica quirúrgica de tratamiento. Entonces, hoy en día hablamos de una cirugía endoscópica y una cirugía oncológica. ¿Sí? Esta cirugía oncológica tiene que ser ya actualmente, prácticamente toda la cirugía se está haciendo por vía laparoscópica, o una cirugía convencional, o sea, lo que se hacía tradicional. La cirugía endoscópica consiste en hacer la resección de todas las áreas comprometidas, que es de la mucosa, ¿sí? Para lo cual uno eleva la mucosa y luego se aplica, o sea, una sustancia líquida por debajo para poder levantar la mucosa, ¿sí? O sea, si la mucosa no levanta, ¿sí? Quiere decir que tiene comprometido la capa más profunda, ¿sí? Y eso sería ya una contraindicación de hacer una mucosectomía, o sea, sacar toda la mucosa. Después algo más complejo, que es la resección ya de la submucosa, o sea que sacar las dos capas, ¿sí? Y queda la muscular propia, ya prácticamente, o sea, la resección se va apoyando sobre la muscular propia. Esta es mucho más compleja, es para lesiones mucho más grandes, ¿sí? Y requiere un entrenamiento, por supuesto, endoscópico, ¿sí? O sea, el endoscopista que lo va a hacer tiene que tener mucho entrenamiento en este tipo de procedimientos. Por supuesto, uno está más habituado con la cirugía oncológica, de las cuales, bueno, la cirugía laparoscópica. Siempre la cirugía tiene que ser oncológica, quiere decir que tiene, aparte de ser segura, tiene que cumplir criterios oncológicos. ¿Sí? Criterios oncológicos con la cantidad de grupos ganglionares que requieren con los márgenes suficientes. O sea, así uno opere por vía convencional o vía laparoscópica, el criterio oncológico no se tiene que perder. Estos son los criterios de resección endoscópica de un cáncer gástrico temprano, ¿sí? Estos son los criterios, podemos decir los criterios estándares, donde hay compromiso solo de la mucosa, ¿sí? O sea, el T1A, adenocarcinoma que esté bien diferenciado, que no esté ulcerado y que sea de un diámetro menor a 2 centímetros, pero están también los criterios extendidos, que se compromete no solo la mucosa, pero también puede ser
más de 2 centímetros, pero no tiene que ser ulcerado y tiene que ser diferenciado. O puede ser diferenciado, ulcerado, pero tiene que ser menos de 3 centímetros. O indiferenciado, no ulcerado, pero menores de 2 centímetros. Esos son un poco los criterios que se ha extendido para intentar resección endoscópica del cáncer gástrico temprano, estamos hablando. ¿Sí? Entonces, criterio de resección endoscópica curativa en cáncer gástrico temprano, o sea, incipiente, ahí tenemos también, ¿sí? Tiene que haber una resección en bloque donde se aseguren los márgenes horizontales y márgenes verticales, o sea, márgenes de profundidad, y también la invasión linfoganglionar tiene que ser negativa. Cuando no se cumplen estos criterios, entonces en general tiene que recurrirse a la cirugía clásica. La gastrectomía laparoscópica D1, ahora vamos a ver qué es D1, ¿sí? Es el tratamiento estándar para el cáncer gástrico temprano, ¿sí? Que no se puede operar por vía endoscópica, o sea, no se puede hacer resección endoscópica. En el cáncer gástrico avanzado, ¿sí? El pilar fundamental del tratamiento del cáncer gástrico avanzado es la cirugía, ya sea laparoscópica o cirugía convencional. El objetivo es esto. De toda cirugía oncológica, cuando uno habla de cirugía oncológica, ¿sí? El objetivo es esto, tener una resección R0, o sea que no tiene que quedar lesión microscópica, ¿sí? Las resecciones pueden ser R0, R1, R2. R2 quiere decir que el cirujano dejó tumor macroscópico. R1, cuando vos diste los márgenes y el patólogo te informa de que hay células microscópicas en los márgenes, ¿sí? R0, bueno, cuando todo viene negativo, ¿sí? Entonces, los márgenes en el Borman 1 y en el Borman 2, ¿sí? Entonces, recuerden, el Borman 1 era como una masa, ¿sí? Elevada, el otro era plana, hay que darle un margen de 3 centímetros. El Borman 3 y al Borman 5, al Borman 4, perdón, 5 centímetros. Y en el cáncer gástrico avanzado, sí o sí hay que hacer lo que se llama una linfadenectomía D2. Y ahora vamos a ver, entonces, al cáncer gástrico temprano, con un D1 es suficiente, y un cáncer gástrico avanzado, sí o sí tiene que ir a un D2. Esto es para la casa, para que graben cuando van a rendir, que estos son los grupos ganglionares. ¿Sí? Es muy fácil. ¿Sí? Todo lo que está alrededor del estómago, ¿sí? O sea, los perigástricos, que son del 1 al 6, ¿ve? Esto, cardial derecho, cardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, ¿sí? Suprapilórico, infrapilórico. Ahí ya tienen 6 grupos ganglionares. Eso sería un D1, ¿sí? O sea, sacando todos los grupos perigástricos, estamos garantizando, ¿sí? Una cirugía oncológica de un cáncer gástrico temprano. En cambio, un cáncer gástrico avanzado, habíamos dicho que había que hacer sí o sí un D2. Y un D2 ya significa que aparte del 6, hay que sacar el 7, esto que está acá, nivel del tronco, ¿sí? Hay que sacar el 8, que es de la hepática. Hay que sacar el 9, el 10, que es del 10 acá del hilio esplénico. El 11 es de la esplénica. ¿Sí? El 12, personalmente me acostumbré a sacar también el 12 porque hago vaciamiento de todo el tejido que está acá en el pedículo hepático, ¿sí? Entonces, agrego un grupo ganglionar más, que es el grupo ganglionar número 12, pero el D2 está hasta el grupo número 11 nada más, ¿sí? El 12 es del pedículo hepático, ¿sí? Entonces, eso es D1 hasta el 6, D2 hasta el 11. Bueno, un poco acá, lo que es una gastrectomía total, ¿sí? Sacás 4/5 del estómago, y una gastrectomía total, todo el estómago y parte del esófago abdominal. Entonces, la disección linfática de 2 es aceptada actualmente como la linfadenectomía estándar para el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico avanzado. Estos son ejemplos, son imágenes de una gastrectomía total más linfadenectomía de 2, ¿sí? Estas son las piezas, ve cómo uno saca todo el estómago,
¿sí? Todo el estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor, y esto es todo el gran delantal de los epiplones. Hay que sacar todo, ¿sí? Entonces acá vienen todos los grupos ganglionares, y el patólogo es el que me va a decir realmente cuántos ganglios he resecado, con la cirugía. Acá son, bueno, cómo se ve la lesión por dentro, ¿sí? Son ejemplos o fotos. Esta es una gastrectomía total también, por videolaparoscopia, ¿ven? Por videolaparoscopía, y cómo queda una mínima incisión. Antes había que hacer una laparotomía sinfocubiana. Hoy en día se puede hacer pues, también incisiones, ¿sí? Acá otra gastrectomía, más resección de órganos vecinos, ¿sí? O sea, el cáncer puede, como verán, acá está adherido al vaso, al páncreas. O sea, cuando el cáncer invade por contigüidad, no metástasis a distancia, sino por contigüidad, está en la curvatura mayor y va infiltrando el hilo esplénico, el páncreas atrás, y tiene indicación también de hacer una resección en bloque, ¿sí? Pero si hay metástasis a distancia, no. Esto es un poco para que lo vean el algoritmo de manejo, ¿sí? Acá hay discusión con este algoritmo, y mucho lo discutimos con los oncólogos. Lo que ya no se discute es que los cánceres de la parte superior de la unión esofagogástrica y del tercio superior del estómago, esos pacientes van primero a neoadyuvancia, ¿sí? Ese es el concepto. Primero a neoadyuvancia. Los cánceres gástricos del antro, ¿sí? O antropilóricos, ¿sí? Ahí está la discusión, y ahí con los oncólogos siempre lo discutimos, si hacemos primero neoadyuvancia o no, pero ahí está, todavía no hay consenso al respecto. Hay oncólogos que optan primero por la quimio. Yo particularmente, recién acabamos de operar una gastrectomía, pero no del antro, sino gastrectomía total, porque estaba en el cuerpo, y este paciente no lo mandé a hacer neoadyuvancia, porque el paciente estaba con un cuadro de anemia. El paciente lo había hecho endoscopia como sangrado, o sea, tenía una hemorragia, ¿sí? Estaba con un cuadro de anemia, estaba empeorando el cuadro nutricional. Por eso ahí directamente, bueno, la discusión con los oncólogos es someterlo directamente a la cirugía oncológica, y después iría a hacer adyuvancia en el postoperatorio. Pero eso, entonces, los tumores del tercio proximal y de la unión, neoadyuvancia. Los tumores del antro, y ahí está discutido, ¿sí? O sea, si ustedes dicen, no, lo mando a operar, o primero al oncólogo, y bueno, está, creo que no lo van a desaprobar por eso. Pero lo de arriba ya no se discute más. ¿Estamos? Los pacientes, por supuesto, que ya tienen una metástasis, pacientes que van directamente a cuidados paliativos, ¿sí? Bueno, los pacientes que... Tenemos algunos ejemplos de pacientes o de casos que hemos tenido un T4, hemos tenido inclusive con nódulos peritoneales, que hoy en día con las imágenes de resonancia ecográfica se ven bien los nódulos peritoneales, ¿sí? Y por lo tanto han ido directamente a tratamiento oncológico y han retrogradado la patología realmente, ¿sí? Y uno ahí lo discute nuevamente si va a cirugía o no. Por supuesto, los pacientes, como andan tan bien con la quimioterapia, deciden seguir con la quimioterapia, porque uno cuando le dice, no, tengo que operar, y lo habla de los riesgos, lo habla de las complicaciones, habla de la mortalidad, etcétera, por lo tanto decide, prefiero seguir con la quimioterapia y seguir viviendo unos cuantos, por ahí meses o años tal vez. Tengo un paciente de 6 años que solamente está manejado con quimioterapia, y era avanzado en ese momento. O sea, evidentemente la quimioterapia está haciendo un efecto importantísimo, sobre todo los tumores del tercio proximal o de la unión esófago-gástrica. Se terminó. Bueno, ¿alguna duda? Por ahí fue muy rápido, tal vez. Hola. No, profe, por Acá ahora no. estamos, Doc. Yo tengo Estaba una viendo el duda. cuadrito. Yo tengo Sí, una les pregunto, duda. les escucho, ¿eh? Con respecto a la gastrectomía que predispone a desarrollar cáncer,
por ejemplo, en las cirugías bariátricas, ¿esas mismas serían predisponentes a desarrollar cáncer en algún momento? A ver si te entiendo bien la pregunta. Cuando uno hace una cirugía bariátrica, Sí, ¿sí? Bueno, ahí a ver, la cirugía, hay varias técnicas de cirugía bariátrica. Hay siempre, todo paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica, siempre se hace endoscopía previamente. Si el paciente le hago la endoscopía y encuentro una gastritis crónica, atrófica, le tomo biopsia y viene metaplasia, por ejemplo, a ese paciente yo no le hago un bypass. El bypass gástrico significa que uno divide al estómago una parte chiquita, que queda en la parte proximal de arriba, y el resto del estómago queda excluido. Y uno une ese pouch, ese estómago chiquito que queda, lo une con el intestino. ¿Sí? Lo transforma en un bypass. Por ejemplo, ese paciente que tiene metaplasia no haría esto, porque este estómago que queda excluido no lo puede evaluar después. Entonces, ese paciente lo tengo que hacer una manga. ¿Qué quiere decir eso? Que le saco, le transformo ese estómago que es tan grande en un tubito, ¿sí? Para el cual se saca todo lo que es la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Porque ese estómago, esa manga que queda, ¿sí? Yo lo voy a poder seguir evaluando. Por eso que es muy importante una perfecto. evaluación endoscópica previa o antes de la cirugía bariátrica. No sé si te pude aclarar. Sí, se entendió. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Sí, Sí, doc, doc, Sí, clarito. profe, se súper clarito. entendió. Sí, sí. Bueno, Una última consulta, doc. sí, El cáncer gástrico temprano, dijiste que era siempre un T1 sin importar si tenía o no ganglios. claro, es exactamente. A ver, el concepto es ese, que es cáncer gástrico temprano, es el cáncer que compromete mucosa y submucosa. ¿Sí? Independientemente de la afectación ganglionar. Bien, perfecto. ¿Sí? Ese es el concepto de cáncer gástrico temprano y grábelo porque es pregunta. Bueno, y el avanzado es cuando compromete más allá de la mucosa, ¿no? Bueno chicos, cualquier cosita, ahí mi correo al comienzo, alguna duda me pueden preguntar por mail también, si quieren.